ciencia de sí misma y es decir, bueno, tiene deseos y tiene, ¿cierto? Planes. Juan y Johnny también, ustedes que, digamos, desde la ciencia y la historia de la ciencia pueden explicarnos, yo quisiera que, digamos, explicáramos unos conceptos que me parecen interesantes, pero también importantes para un argumento que quiero eh, exponer. Los conceptos son, primero, la ciencia, digamos, funciona hasta donde yo entiendo, por dos métodos. El método de la inducción y el método de la deducción. Entonces me Sí. gustaría que alguno de los dos me explicara, digamos, yo tengo una noción de lo que son, pero me gustaría que lo estuviéramos claros. Y lo otro de lo que me gustaría que alguno de los dos ilustrara un poco es el experimento de Turing, la máquina de Turing, que son dos cosas relevantes, ¿cierto? Bueno, yo puedo empezar por estos conceptos que de hecho son conceptos básicos en filosofía de la ciencia o epistemología. De hecho, yo agregaría un tercero, que es el de abducción o inferencia a la mejor explicación, ¿cierto? Entonces tenemos la inducción, que es básicamente generalización de particulares a lo general, digamos, de ciertos fenómenos específicos a leyes generales, que tiene una característica, sí, ibas a decir algo. Perdóname. Sí, como uno observa muchísimos fenómenos. Claro. Por ejemplo, uno dice, voy y observo, por ejemplo, muchos cisnes, animales, Claro. cisnes, y todos los cisnes que he visto en mi vida son blancos. Nunca jamás he visto uno negro. Entonces, y ahí está, digamos, la debilidad de la inducción, ¿cierto? Yo generalizo a partir de instancias, pero siempre veré un número limitado de instancias o de ejemplos. No puedo estar seguro, ¿cierto?, de que absolutamente todos los cisnes sean blancos. Y cuando encuentro un cisne negro, se cae esto, ¿cierto? Entonces, por eso Popper enfatizó, digamos, el carácter absoluto del problema de la inducción que formuló David Hume, ¿cierto? Entonces, por Un esto... ejemplo de eso, discúlpame Juan Diego, es por ejemplo Newton, la deducción de Newton con la manzana, ¿no? O sea, ve una manzana caer y asume que la luna también está cayendo. Y así Bueno, funciona en todo el exacto, hay universo. una asociación, exacto, yo veo caer una manzana, esto, quizá hay una fuerza que está trayendo la manzana, entonces esa misma fuerza aplicaría a la luna, cayendo alrededor de la Tierra y a los planetas cayendo alrededor del Sol, entonces hay como una generalización, y esto, a ver, la inducción tiene una fortaleza y tiene una debilidad. La fortaleza es que amplía el conocimiento, es decir, nos dice más de lo que hay, por ejemplo, en las proposiciones iniciales, pero por otra parte tiene esa debilidad de que yo nunca puedo estar seguro de que todos los ejemplos, ¿cierto? De que, sí, el sol sale todos los días por el oriente y se oculta por el oeste. Claro, hasta ahora ha sido así, pero no puedo probar, no puedo demostrar o justificar racionalmente que mañana vaya a ser así, ¿cierto? Obviamente para propósitos prácticos todos utilizamos la inducción en la vida cotidiana y los científicos también, que de hecho esa es una de las debilidades de Popper, ¿cierto? Pretender que haya ciencia sin inducción tampoco es posible. Entonces, digamos que amplía el conocimiento por un lado, pero también tiene esa debilidad de que no se puede justificar racionalmente, porque si encontramos un contraejemplo, se cae, ¿cierto? Se cae la ley, por así decirlo. Y la deducción, por otra parte, que sería el segundo concepto, es ¿cierto? Partir desde premisas muy generales como axiomas o principios o leyes y deducir cosas de ahí, ¿cierto? Deducir lógicamente consecuencias de eso. Esto tiene la implicación de que, a diferencia de la inducción, básicamente la información ya estaba ahí en la proposición inicial, ¿cierto? Yo simplemente hago inferencias a partir de ahí, pero no me está ampliando en realidad la información. Es pues el caso típico de los silogismos aristotélicos, ¿cierto? Básicamente la información ya está en las premisas y concluyo.
a partir de ellas, ¿cierto? Es un proceso lógico, digamos, más sólido que la inducción, no tiene esta incertidumbre, pero realmente no amplía mucho el conocimiento. Juan, Entonces, perdóname, y en la historia de la ciencia, ¿puedes encontrar un ejemplo de deducción? bueno, siempre que se formulan leyes generales y se deducen consecuencias específicas a partir de ellas. Obviamente estos son procesos muy complejos, digamos, deducir todas las consecuencias de la relatividad general de Einstein, ¿cierto? Todas las predicciones que salen de ahí, pero eso está implicado por la teoría, ¿cierto? Es decir, una teoría es un sistema de proposiciones y de hipótesis y a partir de ahí, ¿cierto? De estos axiomas o principios generales se van deduciendo cosas más concretas, que es lo inverso de la inducción, ¿cierto? A partir de cosas particulares inferimos leyes generales. Yo tengo un ejemplo de eso aplicado al tema de exoplanetas. Muchas veces Juan Diego me ha preguntado, pero ¿por qué exoplanetas? O sea, ¿para qué estudiar los exoplanetas? Y una respuesta para eso es que si encontramos un planeta con características similares al de la Tierra, orbitando una estrella similar a la del Sol, a una distancia parecida, pues entonces una posible deducción de eso es que en ese planeta que estamos observando hay vida. Estamos partiendo de estudiar un montón de exoplanetas para encontrar uno solo que se parezca a la Tierra en una estrella que se parezca al Sol para deducir que hay vida. Claro, y a partir de ahí podríamos inferir también si se encuentra un planeta con esas características, apenas se encuentre el primero, que realmente sería demasiado improbable que no haya más, ¿cierto? Exacto. Si encontramos uno, podemos inferir que teniendo en cuenta el gran número de planetas, perdón, de estrellas y de galaxias en el universo, podría haber innumerables planetas con esas características. Perdona, Juan, antes de que Silvia... Pero a mí me parece que nos estamos desviando un poco del tema principal de la inteligencia artificial, sobre todo en esta última disertación. Gustavo. Bueno, Gustavo pidió aclarar estos conceptos porque él va... Por una razón, sí. Y puedo, gracias Silvio Para volver al tema después de la aclaración. Sí. Digamos, a partir de lo que pasó con ChatGPT, entonces Noam Chomsky, que digamos es un científico, lingüista, pues eminente de aquí de Estados Unidos, pues él escribió un artículo, digamos, sobre este tema criticando la posibilidad de la inteligencia artificial. Y según yo lo interpreto, su artículo, que desde luego pues invito a que los que nos oyen lo traten de buscar y lo lean, es que básicamente los computadores o software como ChatGPT solamente pueden inducir, solamente, digamos, practican, entre comillas, la inductividad, la inducción, ¿cierto? Son sistemas, y esto lo sabe Johnny, lo hemos hablado, tienen una capacidad computacional y estadística gigantesca. Entonces, si tú le preguntas a ChatGPT, qué sé yo, ustedes me pueden dar un ejemplo, pero ¿cuál es el mejor helado, el sabor de helado más rico que hay? Entonces, ChatGPT muy rápidamente tiene acceso a una base de datos inmensa y saca estadísticamente lo que la mayoría de personas han puesto que es el mejor helado. ¿Sí? Entonces, inducción, ¿cierto? Y corrígeme, Juan, si estoy entendiendo la inducción. Claro, se va alimentando, digamos, el ChatGPT a partir de respuestas particulares. Eso. Sí. Claro, lo que piensan muchos lo asume como que una sola persona también lo va a pensar. Exacto. Pero lo que dice Chomsky, que el ChatGPT, bueno, y inteligencia artificial dura, nunca podrá hacer es la deducción. ¿Sí? Ahora, yo, digamos, tampoco es que entienda muy bien. Yo lo entiendo como... No sé si de pronto esté distorsionando el sentido de Chomsky, porque recuerdo haber leído ese artículo hace un tiempo también. Sí. Pero yo creo que él se refiere como a la capacidad de explicar, ¿cierto?
Por ejemplo, cuando explicamos algo con una ley, ¿cierto? ¿Por qué caen las cosas? Este tipo de explicación podría la inteligencia artificial hacer ese tipo de explicaciones. Es decir, habría comprensión real, crearía nuevo conocimiento, crearía explicaciones. Bueno, aventurar teorías. ¿y qué pasaría si la Nunca lo va a inteligencia poder artificial, qué pasaría si la inteligencia artificial nos lanza una teoría que sea incomprendida para nosotros? Por ejemplo, que la inteligencia artificial pueda explicar qué es la materia y la energía oscura, pero que los seres humanos, los físicos,